Ok, ok, hermanitos, un buen día para todos. Saludos desde Colombia, desde la ciudad de Tuluá. Dios los bendiga mucho. Contento de acompañarlos de nuevo en este servicio de adoración para nuestro Dios. En este día vamos a estar hablando de un tema muy importante, nacidos de nuevo. Y nuestro pasaje, el pasaje para comenzar, está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde la palabra de Dios nos habla de una manera muy especial acerca de la vida de los creyentes, de las personas que estamos en la iglesia del Señor. Ciertamente, la escritura dice que para entrar en el reino de los cielos, uno tiene que nacer de nuevo. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. En este pasaje, el Señor Jesucristo habla de aquellos que llegamos a estar en Cristo Jesús. Es el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. La escritura dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, esa palabra implica que uno puede llegar a estar en Cristo, que una persona puede tener la bendición de estar en Cristo, pero también implica que hay personas que están fuera de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero entonces, ¿qué pasa con los que están fuera de Cristo o no están en Cristo? Pues no son nuevas criaturas, son criaturas viejas, es decir, solamente han tenido parte en la primera creación de Dios, que es la creación de la raza humana, cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Adán del polvo, a Eva de la costilla de Adán, y esa es la primera creación, una creación que por culpa del pecado está caída y sin comunión con Dios por culpa del pecado. Pero si alguno está en Cristo, la palabra alguno habla de usted, habla de mí, habla de personas, habla personalmente, toca con cada persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Necesitamos esa bendición. Y cuando llegamos a tener esa bendición, entonces podemos decir que somos nuevas criaturas. La palabra nueva en este respecto está haciendo referencia o se puede comparar con la vieja criatura, cuando fuimos creados en el Edén, del polvo de la tierra, pero ahorita estamos creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Una nueva criatura que está en Cristo. Estar en Cristo es una gran bendición porque quien está en Cristo tiene todas las bendiciones espirituales. Hablábamos de eso en un estudio anterior en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo aquel que está en Cristo no solamente es una nueva criatura, sino que también tiene todas las bendiciones espirituales, bendiciones como por ejemplo el perdón de los pecados, la salvación, la redención, bendiciones como el haber sido hecho hijo o hija de Dios, bendiciones como por ejemplo ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo o que es el reino de los cielos, bendiciones como tener restablecida la comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo. En Romanos 5:1, la escritura dice, ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era una bendición que por culpa del pecado habíamos perdido antes en siendo la vieja criatura, el ser humano viejo, pero al volver a Cristo, al venir a Cristo, al nacer de nuevo, entonces nosotros fuimos bendecidos con la bendición, valga la redundancia, de haber sido reconciliados con Dios. Y eso también es una gran bendición que disfruta todo aquel que está en Cristo Jesús.
Nueva criatura es, una nueva criatura. A todos nos encantan, queridos hermanos, las cosas nuevas. Las cosas nuevas incluso huelen a nuevo. Uno se consigue unos zapatos y el olor del cuero o de aquello de que es hecho huele rico. Después del uso ya no huelen tan bueno, pero nuevos huelen diferente, porque las cosas nuevas tienen esa característica. Tal vez un carro nuevo por dentro, por ejemplo, huele delicioso también, tiene cierto olor a nuevo. Y así hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos, que a veces hemos podido tener de manera primaria, hemos comprado, o tal vez un regalo de alguien y nos dio algo nuevo y nosotros conocemos eso. Pero en este mundo, hermanitos queridos, aún lo nuevo se vuelve viejo después de salir del almacén. Cuando usted compra una cosa en una tienda, si usted la saca, ya es de segunda mano. Ya el que la tiene es el segundo. Aquel primero fue el que la manufacturó, el que la hizo quizás, o el que la vende, el comerciante, el que hace el mercadeo entre la fábrica y el cliente, y entonces se considera que el que la vende es el primero que la tiene. Pero luego el segundo ya es segunda mano. Un vehículo que es comprado hoy, más tarde ya tiene una segunda mano, aunque acaba de salir del almacén, pero ya es un carro de segunda, aunque está nuevecito. Y las cosas en este mundo tienden a deteriorarse. Todas ellas sufren un deterioro, aunque son nuevas, dejan de serlo pronto. Por ejemplo, en los vehículos, cuando usted va a comprar un vehículo, usted pregunta, ¿y qué modelo es? Porque ya pasó un día, pasaron 2 días, un año, 2 años, ya no está nuevo, ya es algo que no está nuevo y tiende a deteriorarse, queridos hermanos. Todo en este mundo sufre ese tipo de cosas. La misma tierra fue creada y entonces el día sexto, cuando Dios hizo la creación, la tierra estaba de 6 días. Pero para hoy, ¿cuántos días tiene la tierra? Incluso por eso hay cierto tipo de problemas a veces en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra ya tiene muchos años y la tierra también está sufriendo un deterioro. Ya no es una tierra nueva. Esperamos de las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, para esas nuevas criaturas, para esos nacidos de nuevo, de agua y del Espíritu, para esas personas que confiamos en el Evangelio de Jesús y nos gloriamos en Jesús y no en la carne. No esperamos nada de la carne, no esperamos ser justificados porque nosotros seamos buenos, lo esperamos por el Evangelio de Jesús, evangelio en el cual creemos y estamos firmes en el evangelio de Jesús. Entonces, en la tierra todo se deteriora, la ropa se deteriora, la ropa es algo muy fino, la ropa dura mucho, pero se vuelve de segunda mano. Cuando yo ya tengo una prenda que me he puesto una vez o 2 veces, entonces ya no es una prenda nueva, es una prenda usada, es una prenda que alguien más ya usó, por ende, es una prenda de segunda mano. Todo ocurre así. Quiero invitarlo a pensar en ciertas cosas que usted tiene, cosas que usted tal vez hace, cosas que usted ha tenido, cosas que usted ha comprado, cosas que usted ha comprado y entonces usted ya sabe, ¿y qué es eso? Bueno, eso lo compré hace 2 años, 3 años. Ya no es una prenda nueva, ya no es una prenda que vale igual. Pero no pasa así con la vida cristiana, no pasa así con las nuevas criaturas de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, queridos hermanos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y una cosa interesante con estas nuevas criaturas es que esta nueva criatura en Cristo Jesús no se vuelve vieja en lo espiritual, más bien se renueva de día en día. La Biblia habla de una renovación del cristiano. Cuando nacimos cuando Dios nos creó, cuando Dios nos hizo de la tierra, entonces, entonces ocurrió que el hombre pecó y entonces por ejemplo, Adán murió muy viejo, 930 años. Eva no sabemos a los cuántos años vivió, pero nosotros mismos que ya tenemos años de haber nacido en la tierra, nos estamos volviendo viejos cada día. Y la escritura dice, queridos hermanos,
La escritura dice aquí, miren ustedes aquí mismo en el libro de Segunda de Corintios, sí, en el capítulo 4. Miren ustedes lo que la palabra del Señor enseña. Es el libro de Corintios. Disculpen un momentito, hermanito. Disculpen, hermanos. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, la escritura habla de algo muy importante, muy especial aquí. Noten ustedes, vamos a leer, es el libro de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 4, dice así, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la palabra. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Estamos acabando de leer el versículo 11. Miren el 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Noten en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí está, noten el versículo 16. El cuerpo exterior, nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo de carne, se va desgastando. Todos eso lo sabemos los seres humanos. Y llegan los años, y los años dicen no llegan solos. Y entonces perdemos a veces el apetito, nuestra piel ya no es igual, aparecen muchas arrugas en nuestro rostro o en nuestro cuerpo, nuestra piel se vuelve más flácida, la masa muscular también se pierde, la vista en muchas ocasiones también rebaja, el apetito rebaja, el oído a veces no es tan bueno, no es tan útil o no sirve a veces, simplemente se pierde el oído, porque nuestro cuerpo terrenal se desgasta, porque nuestro cuerpo terrenal tiene un destino marcado, es la muerte. Es Hebreos 9:27, dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. El cuerpo del ser humano. Todos los seres humanos sufrimos ese tipo de cambios, ese tipo de transformación en nuestro cuerpo. Cuando estamos muchachos, corremos, saltamos, brincamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Cuando estamos ya de cierta edad, ya no hacemos esas cosas, porque hasta miedo da, a veces me voy a quebrar aquí un hueso, me puedo caer, me puedo dañar, no puedo hacer eso, no voy a hacer eso. Ocurre, noten que hasta nuestra mente ya es diferente. Cuando uno está joven y cuando uno está vigoroso, uno hace tantas cosas, pero cuando uno tiene un poco de años encima, ya no puedo hacer eso. Ya mi mente me dice que no lo haga, que voy a atentar contra mi integridad. Pero espiritualmente, que es el punto más importante, espiritualmente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con una persona que ha nacido de agua y del espíritu? ¿Qué ocurre con un creyente? ¿Qué ocurre en el alma? ¿Qué ocurre en el espíritu? ¿Qué ocurre en el ser interior? Aquí dice el versículo 16, por ¿por qué estamos nosotros viviendo el cristianismo? Nosotros creemos en el Evangelio, creemos en Jesús, creemos en Cristo, nos gloriamos en el Evangelio de Jesús y esperamos
con ansia, con anhelo, su segunda venida. No desmayamos. ¿Qué tiene que hacer usted allí en Venezuela? No desmaye, no se canse, no se desanime de ser creyente. Siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo. Anímese. ¿Por qué? Porque por dentro, espiritualmente, va ocurriendo por el poder del Espíritu Santo una transformación en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Nuestro, nuestro ser interior se va renovando, dice aquí. Se va renovando de día en día. Note, uno vive el cristianismo un día cada vez, un día a la vez. Hoy, este primer día de la semana, este domingo, es un domingo para ser cristianos. Ayer fue un día para ser cristianos. Cada día vivimos la vida cristiana y cada día nos renovamos. ¿Cómo nos renovamos? Con la palabra de Dios, con el poder de Dios. Por ejemplo, noten ustedes lo que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 12, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer el 2 primero. Libro de Romanos, capítulo 12, 2. Dice la escritura así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Una nueva criatura necesita trabajar en la renovación de su mente. ¿Recuerdan que el Señor en una ocasión dijo que de lo que hay en el corazón habla la boca? De lo que nosotros tenemos en el corazón habla la boca. ¿De qué hemos venido hablando en el mundo? De todo lo que pusimos en el corazón, las cosas del mundo, los vicios, tal vez la inmoralidad, quizás los problemas, los pleitos, los celos, las iras, la avaricia, las cosas materiales, el egoísmo, todo eso lo pusimos en el corazón. ¿Y de qué habla el mundo? De qué hablábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. A veces incluso siendo cristianos, cuando no hemos renovado nuestra mente, ¿de qué hablamos? De cosas terrenales. ¿Por qué? Porque seguimos siendo terrenales. Por eso es necesaria, al tener la renovación espiritual, al haber nacido de nuevo, al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, en el bautismo, cuando nos bautizamos, Dios nos hizo nuevos, nos redimió, nos perdonó, nos trajo a su reino, nos llenó de bendiciones espirituales. Y hubo en nuestro ser interior una regeneración por el Espíritu Santo. Ha ocurrido una regeneración. Noten ustedes lo que dice el libro de Tito, libro de Tito, libro de Tito, capítulo 3. Noten esto, el versículo 5 en adelante, es el libro de Tito. Busque conmigo, busquen su Biblia, apunten en su libro de notas. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser conformes a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si notan lo que dice el versículo 6, el versículo 5, perdón, dice que Él nos hizo un lavamiento, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Aquí hay tres palabras muy importantes. Lavamiento. Recuerden que el apóstol Pablo le fue dicho por Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados en el bautismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando usted fue bautizado? ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza? Y le digo a usted, tal vez usted que nos está visitando hoy aquí en la congregación no se ha bautizado. Hay que bautizarse porque hay que lavarse. De seguro que usted es consciente que tiene pecado. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Hay que lavar esos pecados con la sangre de Cristo en el bautismo para perdón de pecados. Hechos 2:38, Hechos 22:16. Apunte los pasajes y los puede leer también.
Aquí dice tres palabras, dice, o frases también, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Noten la palabra regeneración. Una regeneración ocurre cuando ha habido una degeneración. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una degeneración. Adán y Eva eran personas santas, limpias, sin pecado. Pero el día que pecaron, hubo una contaminación. Se degeneró. La raza que el Señor hizo, la creación que el Señor hizo, sufrió unos cambios que no tenía por qué haber sufrido. El pecado es el culpable. Como cuando la leche le ponen agua, como cuando el que vive casado le pone un tercero, una tercera, un tercero, una persona que es el número tres en un matrimonio que es de dos. Entonces, hay un adulterio allí, hay una degeneración, hay un cambio en lo que debe ser dos, un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio. Un tercero no cabe allí. Y si lo pones, es degenerar, es dañar, es romper, es contaminar, es adulterar. Aquí lo que ocurrió es con nosotros, los seres humanos. Cuando usted puso el pecado en su vida, es como cuando usted pone una gota de veneno en un vaso, no sé, de café o de algo que usted va a beber. Pero si usted pone una gota de veneno en un jugo de mora tal vez o de guanábana tan rico que es. Si usted pone una gota de veneno, ya el jugo está contaminado, ya se dañó, se degeneró y va a producir es un daño. Cuando nosotros pecamos, pusimos el pecado en nuestra vida, fue como poner esa gota de veneno. Y entonces a veces uno se contamina y se contamina. Una sola gota contamina, pero a veces uno no ha puesto una sola gota, sino que el frasco entero lo derramó en uno. Es decir, uno ha practicado mucho la maldad. Por eso uno necesita ser lavado. Por eso ustedes, los que ya se bautizaron, fueron lavados en las aguas del bautismo. Por eso todos tenemos que ser lavados, tenemos que ser bautizados para poder tener el perdón de los pecados y un lavamiento. Hubo una degeneración. Y entonces, mientras que nuestro cuerpo debió haber sido usado para glorificar a Dios, para vivir en santidad, para que nuestro cuerpo fuese un templo de Dios, no lo fue. Y nos convertimos en un templo más bien del diablo. Y entonces practicamos a veces, incluso gente practica la hechicería, la brujería, la santería, y gente adora ídolos, y gente adora la luna, y gente adora el sol, y gente practica toda clase de aberraciones sexuales y toda clase de maldad en la vida, o toda clase de falsas doctrinas también, porque hay gente que en el nombre de Cristo practica doctrinas equivocadas, no ceñidas al Nuevo Testamento. Eso es de la vieja criatura. Y así vivíamos nosotros. Pero en el bautismo hubo una renovación, un lavamiento y una renovación y una regeneración. Nosotros podemos entender eso porque a veces, por ejemplo, uno en la casa dice, voy a renovar ese cuarto, voy a regenerar, no se usa tanto ese término, pero voy a renovar la cocina, voy a renovar el baño, voy a cambiarlo todo, voy a hacerlo de nuevo. A veces hasta se tira todo al suelo y se vuelve a hacer de nuevo. Porque queremos una renovación, un cambio, una reforma, se le llama a eso. Y podemos decir, la casa quedó como nueva. ¿Por qué usamos la palabra como? Porque es una casa vieja que le hicimos unos arreglos y quedó como nueva. Pero no es nueva, quedó como, ¿ya? En la vida de los cristianos no es como nuevo, es nuevo. La vida, el poder de Dios, por supuesto, sí es capaz de hacer eso. El poder de Dios es capaz de tomar una persona que estaba muerta en delitos y pecados y renovarla, hacerla nacer de nuevo, comenzar de nuevo, lavarla, regenerarla y también dice renovarla. Hay una renovación entonces que Dios hace cuando nos bautizamos, pero también hay un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo de la mano de Dios. Estábamos leyendo Romanos 12:2, donde dice, no se conformen a este mundo. Miren el mundo donde ustedes viven, cómo vive la gente, cómo vive el mundo, en pecado, en maldad, apartados de Dios. Entonces dice el Señor, no se conforme a eso, no haga del mundo su modelo,
Cristo es nuestro modelo. Dios es nuestro modelo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía. Entonces dice, renueve su mente. Noten lo que leíamos en Corintios. El viejo hombre se va desgastando, pero el interior, el hombre interior se va renovando de día en día. Por eso nos reunimos, por eso oramos, por eso cantamos, por eso estudiamos la Biblia, por eso nos consagramos, nos dedicamos a servirle al Señor. Y Dios así va haciendo continuamente en usted y en mí una renovación continua hasta que lleguemos a dónde? Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que alcancemos madurez. Dios quiere vernos a nosotros como cristianos renovados, cristianos que viven la vida nueva, que disfrutan de vivir con Cristo, que hemos aprendido el verdadero sentido, el verdadero propósito de la vida terrenal, que estamos viviendo de verdad, de la manera que el Señor desea que nosotros vivamos delante de Él. Es decir, que estamos haciendo el uso apropiado de nuestra vida como seres humanos. Y por ende, está ocurriendo continuamente una renovación. ¿Qué hace uno cuando está ocurriendo esa renovación? ¿Qué cosas ayudan? Aquí dice el Señor que Él derramó en nosotros abundantemente el Espíritu, es decir, que podemos andar en el Espíritu, porque el Señor derramó su Espíritu sobre nosotros, porque por el poder de Dios, no solamente el Señor nos hizo nacer de nuevo y ser nuevas criaturas, sino que Él derramó el Espíritu Santo en mí, en ti, para que el Espíritu Santo nos guíe. Y aquí tiene la palabra, aquí está la palabra de Dios. Noten esto, volvamos a Romanos 12. Estábamos leyendo el versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Quién debe ocuparse de su transformación? Es una obra que Dios ha hecho, pero también es una obra que usted hace. Dice, transformaos, dice aquí la palabra. ¿Quién tiene que decidir hacer eso? Por ejemplo, el hermano Arnoldo tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en sí mismo, tiene que tomar tiempo, ocupar tiempo, sacar tiempo para su propia renovación. ¿Cómo? Porque tiene que cambiar su mente, tiene que poner cosas nuevas en su mente, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sirve para renovar? Por ejemplo, ¿qué usa uno para renovar una casa? Buenos materiales, un buen estuco, arena, palastro, piedras, arenilla, tal vez alguna cosa, tal vez no tenga el mismo nombre en Venezuela. Buena pintura, no conseguimos una pintura fea, mala. Por ejemplo, para renovar un carro, conseguimos una buena pintura, porque necesitamos una pintura durable para que se vea que el carro cambió. Que vamos a usar aquí para renovar, para transformar nuestro propio ser interior, la poderosa palabra de Dios que es como espada de dos filos, Hebreos 4:12, que es una espada que penetra. Por eso tenemos que ser aplicados a la palabra de Dios. Por eso debemos amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder de cambiarte a ti. Por ejemplo, la escritura dice en el Salmo 119, versículo 9 y versículo 11, dice, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quiere usted deshacerse del pecado en su vida? ¿Quiere usted dejar de caer? Porque a veces el creyente sufre y dice, pero ay, pero es que caigo. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted no pone la palabra de Dios en su corazón, entonces la renovación no está completa. Y por ende, no puedo dar lo que debería dar como cristiano, porque no, mi mente no ha cambiado. ¿Se acuerdan de Romanos 8? Romanos 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensa usted más? Vamos a leer ahí en Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se notan eso? Hay características. El que es de la carne, usted siempre lo oye pensando y hablando de qué? De la carne, de todo lo que está en la carne. El que es del Espíritu, ¿de qué habla? De las cosas del Espíritu Santo. Entonces, la mente tiene que ver, la mente tiene que ser cambiada, la mente tiene que ser renovada. Comienza con un verdadero arrepentimiento, comienza con la decisión que yo tomo de apartarme de la iniquidad, de dejar de vivir en el mundo. Con eso comienza. Y luego yo trabajo más y más y más para eso. Como cuando uno estudia una carrera, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto, quinto, sexto, hasta el décimo en muchas carreras. Entonces, cada semestre tiene un paquete de materias para acumular un conocimiento, para transformar el conocimiento en la mente al grado que usted llega a ser un experto en una profesión, un abogado, un médico, un especialista en algo, no sé, cualquier rama de las materias y de los asuntos de los estudios seculares. Aquí en la Biblia, nosotros vivimos una vida no de 5 años, no de 10 años, tal vez son 20, 30, 40, 50 años de cristianos. ¿Para qué? Para que usted trabaje de la mano de Dios en esa renovación continua. El viejo hombre se desgasta, pero el nuevo hombre se renueva de día en día. ¿Cómo? Pensando en las cosas del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 12:1, que estábamos por leer hace un momento. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se ve, cómo se veía usted antes de ser cristiano? ¿Cómo lo veía Dios a usted? ¿Como un templo? No, porque estábamos llenos de pecado, de cosas inmundas del mundo, de cosas malvadas. Entonces no éramos el templo de Dios, por eso tuvimos que ser lavados, regenerados y renovados. Por eso tuvimos que nacer de nuevo, por eso Dios tuvo que hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos trajo la bendición de nacer de nuevo. Y entonces al nacer de nuevo, lo que ocurre ahora es que yo puedo presentarme delante de Dios como un sacrificio santo delante de su presencia. ¿Cómo me ve Dios ahora que soy cristiano? Como parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, como un miembro del cuerpo de Cristo, un hombre o una mujer, como un hijo o como una hija, no como un hijo de ira, porque todo aquel que anda en el mundo, entonces es eso, como un hijo de ira, porque el pecado produce la ira del Señor. Pero aquí usted puede, dice el Señor, que presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo. Cada día usted y yo debemos procurar luchar por presentarnos a Dios apartados del mal, como gente apartada del mal, gente renovada, gente lavada, gente regenerada, no degenerada, sino gente regenerada por medio del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Nuevas criaturas que se van renovando de día en día. Hay que orar cada día, debemos ocupar tiempo en orar. En la congregación podemos reunirnos para orar por ese mismo crecimiento, por esa transformación. Hay que leer la Biblia, hay que meditar en la Biblia profundamente, hay que tomarla, hay que hacer la Biblia el alimento diario. Dicen por ahí que uno es lo que come.
Los médicos hablan eso. Entonces, si usted come comida chatarra, pues ¿cómo será su salud? Bueno, como chatarra. Si usted come alimentos buenos que le nutren, ¿cómo será su salud? Pues ha de ser buena. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, la mejor comida, ¿cómo va a estar usted en su espíritu? Fortalecido, lleno del Espíritu Santo, capaz de vencer el pecado, capaz de sobrepasar las tentaciones, capaz de resistir al diablo, capaz de ser un sacrificio santo, un templo santo para el Señor. Pero si usted se alimenta de comida chatarra espiritualmente, por ejemplo, si usted se alimenta de las predicaciones de pastores, pastoras y de los grupos denominacionales, y si usted vive llenándose de comida chatarra, podemos decir, de falsas enseñanzas y de falsas ideas, ¿cómo será su salud espiritual? Mala, porque usted no se está alimentando con un alimento puro, no adulterado, como es la pura palabra de Dios, sino que usted se está alimentando como quien come en la calle en vez de comer en la casa. Bueno, me comí, no sé, unas papitas con mucha salsa. Bueno, vas a tener tal vez hasta una úlcera en el estómago porque estás comiendo mucha salsa y eso no necesariamente es bueno. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, entonces la transformación ocurre, porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar su vida. Y usted llegará a tener el entendimiento de un siervo de Dios, porque la palabra de Dios da entendimiento completo, total, hermanos. Entonces, nuevas criaturas, queridos hermanos, eso somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas, contrario a lo que ocurre con el mundo, que el mundo se va volviendo viejo, deteriorándose, todo sufre un deterioro. Contrario a eso, espiritualmente, en la mente, en el corazón, en el alma y en el espíritu del creyente, ocurre una renovación continua hasta que lleguemos al día de la resurrección. Llegamos a la resurrección, porque la esperanza nuestra es incluso que nuestro cuerpo mortal sea convertido en un cuerpo inmortal. Lo invito a que esta semana lea Primera de Corintios capítulo 15, todo el capítulo, léalo, medite en él, piense en él, porque ahí habla de la resurrección, de lo que ocurrirá en el día final. Todo comenzó con la predicación del Evangelio. Llega el Evangelio a nuestra vida y llegamos a convertirnos en hijos de Dios en las aguas del bautismo. Nacemos de nuevo, nuevas criaturas, pero todo no ha terminado. Estamos en la iglesia, caminando con Cristo, renovándonos continuamente con su palabra, con su poder, por la obra del Espíritu Santo, por el poder de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos al día en que todo nuestro ser será totalmente nuevo. Nuestra alma ya no solamente ella, que ya ahorita está nueva en Cristo, renovada y en comunión con Dios, pero también nuestro cuerpo será cambiado, de mortal a inmortal, de corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria. Eso ocurrirá. Nuevas criaturas. Usted puede ser, usted ya es, usted ya nació de agua y del Espíritu, ya es. Y si usted todavía no es cristiano, en este día le quiero invitar finalmente, conviértase al Señor. Crea en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Ya cree en Jesús? De seguro que sí. Y si no, crea en Él. Ahora, crea en el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados, deje su pecado, apártese del pecado. Confiese con su boca que cree que Jesús es el Hijo de Dios y sea bautizado para perdón de pecados. Seguro que allí hay agua donde usted puede ser bautizado para perdón de los pecados, querido hermano, querida hermana. Y luego viva una continua renovación practicando la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:38. Viva una continua renovación, pero comprométase hoy, mañana, a orar, a cantar, a leer las escrituras, a reunirse, a estar en la iglesia del Señor. Haga que pase, haga que la transformación ocurra. No se deje, no se quede en el mundo, no se quede, no, es que ando ocupado en esto y en esto. Busque primero el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que va a permanecer para siempre, no lo terrenal.
Que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Nuevas criaturas que se renuevan de día en día con la poderosa palabra del Señor. Muchas gracias, hermanitos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, bendícenos, Señor. Bendice grandemente a mis hermanos aquí en Venezuela. Fortalece a ellos, fortalece la congregación, oh Dios, fortalece todos los venezolanos y bendice el país. Bendice los santos hermanos que están allí, Padre amado. Gracias, Señor. Bendícenos con esta renovación, con ser nuevas criaturas como somos en Cristo. Ayúdanos, Padre, para hacer tu voluntad y glorificarte. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias.